¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Novatos Pod. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es sobre la importancia de las políticas de seguridad en el personal aplicadas a las organizaciones e instituciones. Nos encontramos con mi compañero Eros Elí Roque Santiago ¿Qué y su tal? servidor Lucio Alejandro. ¿Qué tal si comienzas platicándonos algo sobre este tema? Sí, claro. Como mi compañero lo decía, vamos a hablar de la importancia de las políticas de la seguridad. Vamos a dar un concepto y ya después vamos a ver cómo se aplica hacia el personal de una institución pública o privada. Bueno, las políticas de seguridad de información son claras y son formales, son reglas que hay que cumplir en una institución tanto pública como privada. Estas mismas políticas deben ser concretas, tienen que poderse aplicar en la empresa, o sea que deben de ser aplicables, tienen que ser claras, que van dirigidas específicamente a ciertos usuarios o a cierto personal, como por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de los usuarios, bueno, de los empleados que se dedican a administrar la red. Por ejemplo, los empleados que se dedican a desarrollar software deben de ser políticas claras establecidas a ciertos usuarios. Obligatorias. Estas políticas deben de ser obligatorias, o sea que se deben de cumplir, o sea son estrictas y estos mismos usuarios a las que se les están aplicando pues deben de llevarlas a cabo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, una política podría ser que nosotros vamos a hacer ejemplo que nosotros somos administradores de red, entonces tenemos que hacer el uso adecuado pues de los sistemas, de la tecnología con la que contamos. Asimismo tenemos que respetar esas políticas, ¿no? Bueno, me gustaría que me platiques un poco acerca de cómo se aplica. Bueno, pues mira, hay que entender que dichas políticas van a ser aplicables en diferentes ámbitos. Por ejemplo, si hablamos de una institución, obviamente las políticas van a cambiar en cuanto a una organización. En el tema de las organizaciones también podemos dividirla en tres sectores, lo que es el sector de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, las pymes, y también el sector que es ese pequeño sector de empresas multinacionales, ¿no? Organizaciones enormemente grandes. Cada una tiene como que un enfoque diferente, porque obviamente no vas a poder aplicar políticas de seguridad en el personal en una pequeña empresa como en una grande. En el tema de las pequeñas empresas, por ejemplo, tenemos a doña Chuchita, ¿no? Atendiendo su miscelánea. Ella puede ser que no tenga como tal un sistema de empleados o no tenga en sí un sistema informático, ¿no? Para llevar su información. Entonces, hay muchas de estas tienditas o muchos de estos pequeños negocios que ahorita en la actualidad se están actualizando y que tienen como tal un sistema de inventarios o cualquier mecanismo de registro, ¿no? Entonces, estas personas, pues como atienden su propio negocio o incluso contratan a una persona, pues tienen sus sistemas como que muy a la deriva, ¿no? Quizá ellos piensan que para qué les va a servir mi información a las demás personas o para qué un hacker va a querer robar mi información. Por ello, como que no le dan tanta prioridad a su sistema. Un sistema fácil, un sistema digamos que en teoría muy pequeño, pues ellos no ven esa necesidad de poner tanta seguridad. Sin embargo, es importante porque esa importancia la vemos más a escala cuando hablamos de las pymes. Por ejemplo, cuando se habla de pequeñas y medianas empresas, muchas no cuentan con lo que es antivirus o cortafuegos, o no tienen programas actualizados, o incluso no saben nada sobre el tema de la información, la seguridad de la información. Entonces, aquí en estas empresas, o muchas de estas empresas no tienen normas, pero considerando que los virus pueden entrar en memorias USB, discos externos o cualquier tipo de archivos, ¿no? Por ejemplo, archivos por correo electrónico. Cuando ellos presentan un problema, por ejemplo, que no sé, Dulcifiesta SA, ¿no? Que tiene por ejemplo,
suponiendo, ¿no? 10 máquinas, y que al parecer una comenzó a sentirse, no sé, muy lenta o así, ¿no? Que costaba trabajo loguearse y todo eso. Entonces, con el paso del tiempo, las 10 se van infectando porque saco mi memoria de acá, la paso allá, o el mismo, ¿no? Entonces, sucede que con el tiempo todo el sistema está infectado, por ejemplo, de virus. Entonces, estas empresas, estas pequeñas y medianas empresas, contratan a técnicos informáticos, se les llama. Estos proporcionan un servicio, se puede decir que un servicio a terceros, ¿no? Porque ellos son o por decirlo así, una parte del sector independiente, exactamente. Sí. Entonces ellos, pues lo primero que te van a preguntar es si tienes políticas de seguridad en cuanto al personal. Por ejemplo, si el personal tiene prohibido insertar memorias que traen de otro lugar, ¿no? Sí. O si están jugando en la red, o si instalan algún videojuego, que luego muchos trabajadores tendemos a hacerlo, ¿no? También, por ejemplo, si uno de nuestro personal hizo eso, pues obviamente no lo va a decir, pero estos técnicos lo que se encargan es de que te dan como que un panorama, ¿no? De qué es lo que debes de hacer. Pues te van a decir que lo que tendrían que hacer es dejarte en claro del por qué es importante proteger tus datos y por qué es importante que el personal sepa qué hacer con todos los recursos que tiene la empresa. Por ejemplo, no sé si que le digan, ¿no? Todas tus máquinas tienen contraseña. ¿Qué tanto de acceso tienen tus usuarios a tu sistema? Porque, por ejemplo, si todos los usuarios son como un usuario administrador, pues como que no tiene mucho caso. Y luego, además, hay un instituto de ciberseguridad. Ahí puede uno como que informarse de todos estos temas. Por ahí, si a alguien le interesa, ahí puede uno encontrar temas diferentes sobre ciberseguridad. Por ejemplo, cómo proteger tus contraseñas. Hay listas de comprobación que ahí vienen, ¿no? Por ejemplo, para tener contraseñas fuertes, antivirus y cortafuegos, actualizaciones automáticas, el uso adecuado de internet y seguridad de equipos auxiliares. Que eso sería como que todas ellas son como que entrarían en unas políticas que toda empresa pequeña o grande debería tener. Y de hecho todas la tienen. Y al tener todas estas te aseguras de que todo tu personal haga un uso correcto de la red y de todo esto, y además que tenga como que un panorama de que es importante proteger la información. Sí. Bueno, también cabe recalcar que igual me has hablado de las pequeñas, medianas y microempresas. También obviamente cuando vamos hablando de una empresa que es más grande, no podemos compararla, decías la tienda de Tiachenchis, que en realidad quizá puede llegar a que sea que no tenga ni siquiera un sistema, ¿no? O sea, que no tiene cómo administrar sus recursos, o sea, la entrada y salida de efectivo, o simplemente tiene un Excel ahí que simplemente donde guarda. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué es ahí realmente la seguridad? Pues los usuarios, o bueno, en este caso las personas que van a estar utilizando ese sistema, pues tienen ciertas prohibiciones quizá no establecidas como tal en un documento, no redactado, que puede ser que, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Mi empleado 1 no va a modificar la contraseña de la computadora porque si no, ¿cómo accedo, no? O ¿sabes qué? Tú no tienes derecho a modificar el Excel y ponerle, por ejemplo, salidas y entradas, ¿no? Es como que más verbal porque no lo has formalizado, a diferencia de que quizá, por ejemplo, unas pymes, ahí ya como tal ya quizá existe un reglamento como tal que va a decir las políticas de la seguridad hacia el personal, que quizá diga, no, oye, ¿sabes qué? Aquí ya contamos con un área de red quizá, o ya en este caso ya contamos con internet, tenemos por ejemplo el modem o el router que estamos bajando la red. Entonces, ¿sabes qué? Los usuarios, los empleados no tienen derecho a modificar las contraseñas de acceso. Por ejemplo, si existen 3-4 computadoras que tienen acceso a internet y que, ¿sabes qué? Son donde se administran los recursos de la empresa, ¿sabes qué? En las políticas te establecemos que no tienes derecho a cambiar la contraseña de la computadora, o sea que tú nada más puedes utilizar la computadora, más no puedes modificar quizá la contraseña, no puedes entrar, por ejemplo, en este caso el departamento de redes se encargaría de bloquear páginas
inapropiadas, ¿no? Por ejemplo, que en horas de trabajo una política diga que tú no puedes acceder a, por ejemplo, a Facebook, a Twitter, a alguna red social. Entonces, ahí en las políticas va a venir establecido eso, ¿no? Por ejemplo, también el uso, como decíamos, el uso adecuado de las TICs, ¿no? Como es el uso de la computadora, el uso de la red, si por ejemplo usas impresoras, si por ejemplo usas, ¿qué más puede ser? Escáner, X cantidades de dispositivos que puedes utilizar, va a venir en las políticas, ¿no? ¿Qué puedes y qué no puedes hacer con ellos? Por ejemplo, como ya hemos platicado, las contraseñas, tanto de red como del sistema, correos electrónicos, como lo es una política, puede ser que en la hora de trabajo y para compartir información, difundir información de la empresa o con otras empresas, no puedes hacer uso de algún otro correo electrónico, ¿no? Como por ejemplo yo, mi correo es chido.com, gmail.com, pero ese es mi correo personal. Yo no puedo hacer uso de ese correo electrónico en la empresa porque me establece la política que no lo puedo usar. Tengo que ocupar el correo electrónico que la institución me está dando. Asimismo, ellos protegen la información de la empresa, o sea, se queda internamente la empresa, están haciendo seguridad ahí con el tratamiento de datos. Obviamente, como comentábamos al inicio, no se compara la seguridad enfocada hacia el personal de una empresa, en este caso pymes, a una gran empresa, una internacional. Entonces, por ejemplo, ahí ya son más formales, ¿no? En el establecimiento de las políticas. ¿Qué me puedes comentar con respecto a esto, Lucio? Pues todo lo que dices es muy cierto. Además, hay como que un pequeño resquicio ahí de que muchas personas luego dicen, no, pues es que quizá las políticas de seguridad son tales y piensan que son las mismas en cuanto al personal. Hay un tanto de, como que un abismo ahí de diferencia, porque las políticas de seguridad aplicadas al personal ya vienen aplicadas como tal al personal, como su nombre lo indica. Pues estas políticas, en cuanto más pasa el tiempo, más importancia adquieren, porque una empresa actualmente, así una empresa ya consolidada, se tiene la tendencia que cada vez más como que le invierte más a ese sector de la seguridad aplicada al personal. Por ejemplo, si tenemos una empresa de seguridad aquí en México, no sé, una empresa grande, no se me ocurre ninguna, pero que esté sus bases acá en México, ¿no? Van a destinar gran parte de su capital a invertir en esa seguridad, porque muchas veces el personal cuando recién ingresa se le da como que como una capacitación, por decirlo así, y se le comentan todas las políticas que tú bien dices, porque se firman ciertos acuerdos de que el personal debe de cuidar, ¿no?, todos los activos con los que cuenta la institución. Las políticas de seguridad aplicado a los usuarios no solo puede decir que se encarga de proteger el software, por ejemplo, de que deben de, como tú lo dijiste, no ingresar memorias afectadas o X cosas. También incluye en cuanto a cuidar, yo creo, todo el espacio donde labora, porque si bien es cierto, no puede ingresar con café y dejarlo sobre por ejemplo acá en el escritorio, ¿no? Que esa regla también aplica acá, por ejemplo, en una institución, que cierto personal no puede ingresar con café o X cosa que puede derramarse sobre cierto equipo y puede dañar ¿cómo se puede decir?, un elemento de la red que sea vulnerable, ¿no? Por eso es importante todas estas políticas de seguridad, y en empresas grandes pues mucho más, ¿no? No sé si nos podrías comentar algunos ejemplos de políticas de seguridad de unas empresas grandes. Bueno, hay actividades prohibitivas, como su nombre lo dice, son actividades prohibitivas que no puede realizar en una empresa, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de una empresa que se llama Fideicomisos de fomento minero. Bueno, esta empresa establece actividades prohibitivas en el ámbito informático que no deben de hacer los empleados. O sea, qué cosas pueden y qué no pueden hacer los empleados
pues que están utilizando software, ¿no? En este caso, tanto software y hardware. Por ejemplo, vamos a ver aquí, dice, difundir información identificada como confidencial a través de medios que involucren el uso de la tecnología de la información. Por ejemplo, no pueden difundir información que, por ejemplo, sea como tal restringida, ¿no?, de la empresa, como pueden ser contraseñas, como puede ser movimientos bancarios, como puede ser cantidades de equipo, el equipo con el que cuenta la empresa. O sea, es información confidencial, y entonces en las actividades prohibitivas pues está dado como tal, como una actividad que no puedes hacer. Otra como ya habíamos platicado hace rato, ¿no?, la introducción de software malicioso en la red o en los servidores, como lo son virus, worms, ráfagas de correo electrónico no solicitados. Entonces ahí ya te establece que no puedes hacer instalación de este software en tu equipo de cómputo o en el servidor como tal, ¿no? Realizar actividades que contravengan con la seguridad de los sistemas o que generen interrupción de la red o de los servicios. Como tal, tú no puedes, es un ejemplo, ¿no? Me voy a comer, ¿sabes qué? Ya es la hora de la comida, me voy a comer, desconecto mi computadora, desconecto el servidor. No, aquí establecemos que tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque el servidor está haciendo constantes peticiones, entonces imagínate, lo apagas, deja de funcionar. Imagínate que ese servidor en este momento esté efectuando, por ejemplo, el registro de usuarios, y que el usuario está haciendo compras, X cosa, entonces ya no se va a poder efectuar la compra. ¿Por qué? Porque tú apagaste el equipo. Entonces ya se establecen esas normas, ¿no? Otro ejemplo es ejecutar cualquier herramienta o mecanismo de monitoreo de red de manera no autorizada. Imagínate que yo como empleado ocupo una aplicación. ¿Cómo se llama esta aplicación? Wireshark creo que se llama, ¿no? Por ejemplo, esa aplicación que nos sirve para analizar la red, que puedes ver los protocolos HTTP, X cantidad de protocolos, contraseñas que no están seguras. Pues no puedes utilizar este software ahí, porque ya te establecen las políticas que de hecho ni siquiera puedes instalar este software porque no está permitido. En las políticas dice que no puedes instalar ese tipo de software. En ese caso debería, perdón que te interrumpa, podría haber como que el mismo sistema como tal no te debería permitir instalar una aplicación, debería tener un acceso restringido, ¿no? Ahora que dices eso, me surge una pregunta. Tú que sabes más del tema acá, no sé si haya una sanción de no cumplimiento sobre alguna de estas políticas. Me explico. Por ejemplo, que en dichas políticas se establezca un apartado o algo así que diga que si no cumple ciertos lineamientos o ciertos procedimientos, se aplique, por ejemplo, una sanción. No sé si como tal se incluya en estas políticas, no sé. Sí, bien habíamos mencionado 3 puntos importantes que se tenían que cumplir sobre las políticas. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que eran obligatorias? Que estas políticas deben de cumplirse porque se cumplen. Entonces, obviamente, si no cumples una de estas sanciones, si no cumples una de estas obligaciones, como son las que habíamos mencionado anteriormente, pues obviamente va a haber una sanción, ¿no? Obviamente, no sé, puede ser económica, puede ser horas de labor, X cantidad de sanciones que puede haber, pero obviamente sí va a haber una sanción, incluso puede haber el despido, ¿no? Vamos a ejemplificar. Imagínate que nosotros trabajamos por una corporación X, instalamos software malicioso, y ¿sabes qué? Por instalar ese software malicioso perdemos millones de pesos, porque puede pasar. ¿Qué va a pasar? Quizás hasta nos vayamos a la cárcel, ¿no? Porque sí, en las políticas viene establecido qué puedes y qué no puedes hacer. Entonces tú, cuando entras a la organización, firmas tu contrato, ya sabes que hay un reglamento en donde debes de cumplir con esa cantidad de políticas, y ahí mismo en un apartado debe de venir qué es lo que sucede si no cumples con ello, ¿no? Okay. Entonces ya es más cuestión más legal, ¿no? Pero obviamente sí va a haber una sanción, puede llegar hasta el despido, ¿no? Bueno, te dejo la palabra. Pues creo que sería todo.
No sé si gustes agregar algo más. Pues hay muchas cosas más que agregar, pero en realidad ya se nos acaba el tiempo y bueno, creo que sería todo. Nos vemos en otra sesión. Haremos otra sesión sobre las políticas de seguridad aplicadas al personal. Será parte 2. Nos vemos, adiós. Nos vemos.